Bienvenidos al PR y el Periodismo, un podcast para comunicar con sentido. Aquí hablamos del día a día y de los retos que viven todas las disciplinas relacionadas con la comunicación, como el periodismo, las relaciones públicas, la publicidad, el marketing y comunicación digital, entre otras. Porque en este mundo todo comunica. De este lado te saluda Carla Rico. El día de hoy nuestro episodio se titula Comunicación corporativa vista desde la academia. Haremos un repaso por la historia y la evolución de la comunicación corporativa. Platicaremos sobre el panorama académico actual del estudio de la comunicación y todas sus adecuaciones. Hablaremos un poco de los mitos sobre los tipos de comunicación que existen y esta corresponsabilidad entre la academia, el alumnado, los profesionales. Para todo eso y más, el día de hoy tenemos a una invitada de súper lujo, Sacil Chagoya. Es licenciada en comunicación, maestra en educación, doctora en innovación educativa y maestrante en comunicación por la Ibero. Tiene una larga trayectoria académica, es autora de diversos artículos y publicaciones sobre comunicación estratégica y relaciones públicas. Actualmente es directora de Human to Home Consulting México, en donde opera en las áreas de liderazgo, comunicación, planificación estratégica y procesos organizacionales. Es speaker internacional, es orgullosamente oaxaqueña y me dijo un pajarito que recientemente tomó la vicepresidencia de la zona norte de la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas. Sin duda, una líder comprometida de la que vamos a aprender mucho en este episodio. Sacil Chagoya, bienvenida al podcast. Estamos felices de tenerte. ¿Cómo estás, Carla? Para mí también es un gusto estar contigo y con quienes nos ven. Muchísimas gracias, Sacil. Bueno, la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados de inicio, ¿cómo te defines? ¿Cómo se define Sacil como persona? Como persona, pues soy una mujer que me gusta mucho aprender. Nunca doy por sentado que sé de los temas que me atribuyen saber, sino que tengo una disposición nata a aprender cosas nuevas siempre. Me defino como mamá. Tengo una hija de 15 años de la que estoy muy orgullosa. Y como profesora, creo que me dedico a la consultoría, pero la vocación del alma siempre ha sido para mí dar clases. Doy clases en posgrados de universidades de México y Latinoamérica y me siento muy orgullosa de mis alumnas y alumnos. Esa es mi definición en corto, Carla. Muchísimas gracias, Cecilia. Eso nos ayuda muchísimo pues a entender que detrás de un profesional de la comunicación hay muchas otras cosas más. Y bueno, vamos a hacer algo que hacemos mucho acá en el podcast, que es regresarnos al origen. Tenemos como este mantra de back to basics, regresemos al origen. Primeramente, y para ir desentrañando este tema del día de hoy, la palabra estrategia es algo que se ha desgastado, no sé si estés de acuerdo, por el uso como indiscriminado que se le da, con frecuencia se menciona sin comprender como muy bien su dimensión. Entonces, ¿qué deberíamos entender por estrategia, por la palabra, por la acción, por la actividad? No, tienes toda la razón. Mira, hay un conflicto semántico cuando hablamos de estrategia, eso es común. Los orígenes de la palabra estrategia pues se remontan, o sea, hace 2500 años que se está hablando de estrategia, no exagero. La filosofía oriental, por ejemplo, tenemos el arte de la guerra de Sun Tzu, donde ya mencionaba la estrategia, pero vista como tácticas militares, por ejemplo, ¿no? Se veía en Oriente, se veía siempre la estrategia desde cientos de años antes de Cristo como la capacidad de vencer al enemigo, ¿no? A través de rutas de pensamiento. Y en Occidente, pues era más como un tema de confrontar a través de habilidades racionales, ¿no? Que se llevaban a la práctica, por ejemplo, el ejército romano, ¿no? Que tenía como estrategia la vestimenta de sus soldados, que era un ejército muy poderoso, pero visualmente también era muy impactante. Entonces, el término estrategia ha tenido diferentes significados en la historia. Bueno, yo estoy hablando de, obviamente, la historia de hace miles de años, pero avancemos, ejemplo, al siglo pasado.
en donde la estrategia como tal, la palabra, se ha utilizado en diferentes teorías y en diferentes contextos. Por ejemplo, en el contexto corporativo, con la teoría del management, en donde la estrategia pues tiene más que ver con habilidades gerenciales, con la capacidad de liderazgo, etcétera. La estrategia utilizada para lo que es tu tema, que es la comunicación, ¿no? Tiene que ver más con cómo nosotros utilizamos a la comunicación para lograr objetivos. Entonces la estrategia cambia de sentido. La comunicación es estratégica siempre que ayuda a lograr objetivos corporativos o de cualquier índole, y que entonces le da un poder a la comunicación y le da permiso de utilizar ese apellido, ¿no? Comunicación estratégica. Entonces hay diferencias que son muy básicas, ¿no? Y que pueden romper con esta confusión semántica. La estrategia como tal es toda una disciplina, la estrategia con mayúscula, decía Rafael Alberto Pérez. Las estrategias, pues son aquellas que se diseñan a partir de rutas de pensamiento, que se convierten en rutas de acción y que van persiguiendo un objetivo. Y la estrategia de comunicación, pues es la que utiliza la comunicación como una palanca para lograr cosas a nivel personal, laboral, etcétera, Carla. Ahí está un poquito la diferencia entre los términos estrategia de comunicación, estratega, que es aquel que opera la estrategia, y estrategar, que es todavía no está autorizado ese verbo, pero existe en la jerga corporativa como estrategar, que es la acción de generar estrategias. Me encanta, Cecil, porque lo que mencionabas desde los términos de la guerra y las estrategias, creo que nos ayuda también a entender hacia dónde ha desembocado esta palabra, su uso y cómo la hemos adaptado a la parte de la comunicación. Yo me he topado, digamos, con diversas colegas platicando sobre cómo se ve una estrategia. Me parece que hay que ponernos de acuerdo, y creo que el poder fomentar estos encuentros para hablar de eso nos ayuda mucho, porque esto va en función también y va en beneficio de nuestros clientes, de las audiencias, el que podamos realmente hacer una estrategia, digo yo, y no balazos al aire en términos de comunicación. Eso, la verdad es que nos diferencia mucho como profesionales de la comunicación, ¿no? Totalmente, Carla. Y yo te puedo aportar en eso ideas, ¿no? Que realmente el uso de la comunicación estratégica, de las estrategias de comunicación como tal, es relativamente reciente, es decir, de este siglo, ¿no? Se ha desarrollado nueva teoría que nos da mucha luz al respecto. De hecho, se llama nueva teoría estratégica. Y pues la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se hace una estrategia? Y la estrategia tiene su origen en la imaginación, es decir, el estratega debe tener la capacidad de imaginar. ¿De imaginar qué? Pues imaginar futuros mejores. Los teóricos de la nueva teoría estratégica le llamaban futuribles, a la posibilidad de un mejor futuro para una empresa, no sé, personas, sistemas, grupos, una empresa. Entonces, fíjate qué sencillo, pero a su vez qué difícil, porque imaginar es sencillo. Lo que pasa es que hemos perdido la práctica y la habilidad de imaginar, se la delegamos a los niños, ¿no? Los niños que imaginen, nosotros no. Nosotros ya sabemos todo y entonces somos autoridades en la materia y vamos a llegar a decirte cómo hacer las cosas. Y no hay nada más equivocado en un estratega que llegar a decirle a los demás cómo se tienen que hacer las cosas. Se inicia imaginando en co-construcción con quienes participan, que llamamos, por supuesto, actores estratégicos. Entonces, primero imaginamos. ¿Qué imaginamos? Pues un futuro mejor. Le llamamos futurible. Y después hacemos una diferencia jerárquica entre lo que son metas, lo que son objetivos y lo que son KPIs. ¿Cómo es esta diferencia, Carla? Mira, una meta está, si fuera una pirámide, yo te diría en la punta de la pirámide hay una meta, pero esto está rayando entre lo subjetivo, que es arriba,
¿no? Muy lejano, y lo objetivo que es hacia abajo. Entonces, cuando nos planteamos una meta, esa meta todavía está desdibujada, ¿no? Es decir, como, em, ¿qué te puedo decir, no? Quisiéramos elevar los niveles de venta de esta empresa, ¿sí? Muy bien, pues eso es una meta, pero es una meta que todavía está rayando entre lo subjetivo y lo objetivo. Por lo tanto, jerárquicamente, tenemos que diseñar, bajarla a lo objetivo, haciendo objetivos generales, e ir bajando todavía más, haciendo objetivos específicos. Ir bajando todavía más, diseñando KPIs para cada uno de los objetivos. Y entonces ya tenemos la parte concreta que va de la imaginación a la meta, de la meta al objetivo y del objetivo al KPI. Y entonces ya tiene forma, ¿verdad? Nuestra estrategia. Lo que sigue es la acción, en este caso estratégica, que es el vínculo con otros. El vínculo con los otros. No existe la estrategia en solitario. No existen los genios que llegan a, mira, tú haces esto. No, no. O sea, puedo aportar desde mi experiencia, pero dime tú cómo lo podemos hacer, con quiénes nos podemos vincular. Ahí viene la parte de las relaciones públicas, que es tan importante y que es, bueno, el core de tu podcast, ¿no? La parte táctica, ¿no? La parte de tejer relaciones, hacer vínculos, con quién nos relacionamos para lograr estos objetivos. ¿Quién se va a responsabilizar de cada uno de los KPIs? ¿Sí? En el mundo de la consultoría, siempre solemos asignar responsabilidades como si fuera un balance scorecard más o menos. Asignamos responsabilidades a quién se hace cargo de cada uno de los indicadores del desempeño para que vayamos avanzando hacia el logro del objetivo, de abajo hacia arriba. Ahora a la inversa. Yo cumplo una actividad y estoy aportando al KPI, que a su vez aporta al objetivo específico, que a su vez aporta al objetivo general y que me acerca cada vez más a la meta. Y entonces ya estamos hablando de una estrategia que se va construyendo porque está objetivada. Solemos confundir mucho eso, Carla, ¿no? Una estrategia se construye a partir de una mente brillante que llega y te dice cómo hacer las cosas. Pues no sabemos, porque no sabemos si el contexto corporativo lo permite, no sabemos si la empresa o la persona o el grupo o sistema cuenta con los recursos para lograrlo. Entonces, tenemos que observar primero, co-construir, basados en la idea de que los objetivos y los KPIs deben ser viables, que el contexto lo permita, factibles, que se tengan los recursos para hacerlo, y medibles, que yo pueda medir el avance que va teniendo mi estrategia, ¿sí? Y bueno, después de eso, por supuesto, ya está dentro del pensamiento estratégico, pues seguimos con las rutas de acción. Y estas rutas de acción se diseñan mentalmente liberándonos de obstáculos. Si ya sabemos que esa no es la ruta, no va a funcionar porque nuestra experiencia nos ha dictado que no va a funcionar que pongamos a trabajar estas dos áreas juntas porque no se llevan los jefes, qué sé yo, ¿no? O no va a funcionar que nosotros mandemos boletines de prensa en RP porque la prensa ni los pela, ¿no? O sea, cosas así. Entonces tenemos que ir descartando rutas y abriendo paso a nuestros objetivos para lograr con mayor agilidad nuestra estrategia. Sí. No quiere decir que en el camino no erremos, porque la estrategia contempla el error como parte de ella. Y por último, pues bueno, ya que hicimos acciones, pues las medimos a través de los KPIs, que tanto avanzamos, que tanto logramos nuestros objetivos específicos, general, en algún momento si ya logramos nuestra meta. ¿Y qué sigue para culminar? Pues por supuesto los ejercicios de seguimiento y de evaluación. En la comunicación corporativa, pues no nos quedamos solamente con la estrategia, sino que, por supuesto, medimos el avance, ¿no? ¿Qué tanto avanzamos? Y a lo mejor pudimos acercarnos bastante a la meta que nos pusimos de elevar los niveles de venta, ¿sí? Y esto a través de la comunicación, por eso se llaman estrategias de comunicación, que son diferentes a otro tipo de estrategias que están planteadas en los planes
planes operativos anuales, planes operativos bimestrales, planes. Y esto siempre lo digo cuando tengo la oportunidad que me entrevisten, como tú, una diferencia muy grande entre estrategar y planear. El estratega no está pegado a un calendario y la planeación sí nos apega al calendario, nos dice, tú empiezas en febrero y para septiembre debes tener cubiertas estas metas. Y el contexto y lo viable y lo factible, quién sabe. Tú debes tener cubiertas estas metas en septiembre. Pues resulta que es noviembre y no tenemos ni la mitad, y el estrés y la ansiedad y los factores de riesgo psicosocial, porque no contemplamos una ruta de pensamiento que nos evite obstáculos, no contemplamos con quiénes nos vamos a vincular, cómo podemos hacerlo más fácil para la consecución de esa estrategia. Entonces, ahí está, Carla, no hay como una fórmula como tal, pero yo considero, a partir de mis mentores, que son autores de la nueva teoría estratégica, que bueno, se inicia imaginando, ¿no? Imaginando un futuro mejor, se sigue hacia el trazo jerárquico de metas, objetivos generales, objetivos específicos, KPIs, se sigue con el pensamiento estratégico, con quiénes nos vinculamos, qué rutas seguimos, qué obstáculos nos evitamos. Luego medimos los avances y monitoreamos, nos evaluamos, le damos seguimiento. Ahí está la estrategia. Estás en el podcast El PR y el periodismo. Gracias por continuar con nosotros. Muchísimas gracias, así la verdad es que nos has dado luz porque yo creo que en el inconsciente colectivo está la idea de que una estratega es esa persona que solo ve números y ve toda la parte objetiva, pero en realidad vive en dos mundos. Tiene que ser creativo, innovador, pensar fuera de la caja, tener estas ideas, ver toda la fotografía, imaginar, como dices, lo que puede salir mal también y darle soluciones, plan A, plan B, plan Z, y además la parte racional, objetiva, de indicadores de medición, ¿no? Sí, totalmente, Carla. Fíjate que uno de mis maestros, Rafael Alberto Pérez, solía decir, siempre hay que tener un plan B para el plan C. Y la estrategia es eso. Y la estrategia es eso. Es como no se me cierran las puertas porque, bueno, esto no funcionó. La planeación te diría, ya no lo lograste y vas a ser mal evaluado. La estrategia te dice, busca otra ruta y pues si hay que fracasar, fracasamos. Empezamos otra vez a imaginar. Nos regresa al punto de origen en donde es tan valiosa la capacidad de imaginar colectivamente, imaginar en grupo, ¿no? En grupos de liderazgo, pues son ejercicios que yo hago mucho, Carla, ¿no? O sea, a ver, ¿y cómo imaginan que lo podemos solucionar sobre la mesa? Y entonces empiezan a surgir las ideas, a veces muy forzado, porque perdimos la capacidad de imaginar. Y cuando les pregunto, ¿cómo imaginan que lo vamos a solucionar? Ay, ¿qué es eso, no? Y a veces los pongo a jugar con los legos, en fin, y entonces fluye cuando se dan cuenta que no es tan malo imaginar, que en la imaginación está el primer paso para solucionar. Y debe ser muy interesante, Cecil, también tú que lo ves desde la parte de recursos humanos, porque yo creo que sí hay un perfil de los que nos dedicamos a comunicación, manejo de crisis, relaciones públicas, este relacionamiento con propósito, no es nada más hacer amigos o tener contactos, sino tener un propósito que no significa beneficio para una sola persona, sino beneficio ida y vuelta. Entonces, debe de haber un perfil o se debe de ir trabajando conforme vas avanzando en esta profesión hacia ese perfil, ¿no? Sí, yo creo que desarrollar mucho nuestras habilidades de persuasión, Carla. Comunicar es persuadir también, ¿no? O sea, hacer ver los beneficios y decir, bueno, pues es que no siempre vas a trabajar con quien te sientas bien a gusto. Por ejemplo, ¿no? En muchas empresas, ¿no? Pues tienes que poner a trabajar a dos áreas cuyos líderes no se llevan bien y cuando o sea, logran ver el beneficio de trabajar juntos, pues puede ser que toleren. No vas a llegar a solucionar un vínculo emocional, porque para eso hay psicólogos laborales o no sé, o rings de box, qué sé yo,
pero a ti te toca la parte de persuadir, ¿no? Miren, tenemos que trabajar juntos para lograr esto, ya después de haber estudiado las rutas, pues esta es la más corta. Ustedes deciden si nos vamos por esta, que facilita las cosas miles de veces, tomamos la ruta larga, que nos va a tardar, no sé, medido en meses, 3 meses más, ¿no? ¿Cómo lo ven? Y entonces empiezan a ceder también un poquito ahí cuando planteas estrategias de comunicación, que es justo eso, ¿no? Armar una estrategia a través de los vínculos, las relaciones. Voy a agregar el adjetivo, las relaciones armoniosas entre personas, entre empresas, entre organizaciones. Sí, esa es una palabra clave, Cecil, porque justo pensaba en que de pronto existen estrategias de comunicación en todo el mundo, pero realmente el tipo de comunicación depende de la región, es bien distinta. Nosotros como latinos le damos 1000 vueltas para llegar al punto y a lo mejor una persona de Estados Unidos es mucho más directo, mucho más conciso, a lo mejor alguien en Europa, su tipo de comunicación es distinta. De pronto hay una ironía ahí porque los que hacemos comunicación a veces no nos comunicamos bien. Es un factor que de alguna forma podría pensarse que perjudica la cultura de comportamiento de Latinoamérica. Podría pensarse que perjudica, pero en realidad yo lo que tengo como experiencia es que las y los latinos pues somos mucho más emocionales. Entonces, cuando la estratega o el estratega plantea las soluciones desde la emoción, tiene muy buen resultado, ¿no? Es como miren cómo esto va a funcionar si caminamos juntos, cosa que en la cultura anglosajona ni es necesario, ¿no? O sea, tú dices, esto se va a hacer y se hace, pero cuando nosotros solucionamos a través de la estrategia de comunicación, las cosas se hacen muy bien, se sanan vínculos, se persigue el objetivo, se logra más rápido, no sé, ¿sí? Entonces, cada cultura, por supuesto, tiene sus bemoles, pero yo siempre he estado muy a favor de nuestra cultura latinoamericana, mexicana no se diga, ¿no? O sea, de repente encuentras cosas, loquísimas en las empresas, como pues es que no solamente no me ayudó, sino que me puso el pie y entonces un drama corporativo, hasta pues sabes que se solucionaron las cosas en la empresa y lo estamos logrando más rápido. Entonces, sí, hay que saber cómo construir la estrategia. Por eso, cuando planteamos la estrategia sobre la mesa, tenemos que conocer a los actores, qué características, ¿no? O sea, cómo se están llevando entre sí, qué disposición tienen, no solamente en comportamiento, en los recursos, ¿no? En tiempo. ¿Tienen tiempo para esto? Y bueno, preguntarnos muchas cosas, pero sí ser observadores y ser observadores clínicos casi, ¿no? O sea, eh, para poder apoyar en el diseño de rutas, Carla. Claro, muy al detalle, ¿no? Necesitamos estar Así es. muy enfocados en el detalle. Oye, Cecil, hay una cosa que también me gustaría y te he escuchado en algunos otros foros comentar sobre los tipos de comunicación. De pronto creo, esto es una percepción muy personal, y es que si bien la carrera de comunicación, relaciones públicas en México, más comunicación lleva muchos más años impartiéndose en México, relaciones públicas creo que por ahí de 15 años, entiendo que de pronto las materias o la tabla de materias abarca muchas cosas y tiende a confundir un poco. Entonces, ¿cómo definirías tú los tipos de comunicación? Comunicación corporativa, comunicación interna, comunicación organizacional, para un poquito dejar ahí las bases, sobre todo para los jóvenes que están en las universidades que nos pueden estar escuchando. Claro, mira, primero decir que las carreras de comunicación, pues bueno, desde los años 60 tenemos las primeras, ¿no? Hay estudios muy lindos también de Raúl Fuentes Navarro, por ejemplo, que narra toda la historia de las carreras de comunicación en México. Es muy lindo leerlo. Y bueno, pues es que la comunicación, pues es un campo de estudio que sigue en construcción, ¿no? De hecho, hay teóricos como Jesús Galindo que proponen que la comunicación pues, tiene ramas como la comunicología que están en construcción todavía porque no tenemos una epistemología propia, ¿no? O sea, no somos todavía una ciencia, aunque hay quienes le nombran así, ciencia de la comunicación. Pues, no llegamos a hacer ciencia porque no tenemos todavía metodologías propias y metodologías homologadas para la comunicación. Y qué bueno, porque hoy sabemos que la comunicación se adscribe en el campo de la complejidad
y no precisamente tenemos que pensar en especializaciones y en apellidos para todo, ¿no? O sea, apellidos me refiero comunicación política, comunicación social, comunicación directiva, comunicación corporativa, porque bueno, cuando dices comunicación, abres un abanico de muchas posibilidades, ¿no? Las carreras de comunicación empezaron así. Digo, yo, Carla, estudié la carrera de comunicación, que mi ciudad era de las primeras que llegaban a la ciudad, pues obviamente, bueno, yo estudié del 94 al 99, seguramente tú eras una niñita, ¿no? Y cuando estudiábamos comunicación, entonces, en los 90, pues obviamente veíamos de tocho, ¿no? Veíamos un poco de cine, un poco de psicología, un poco de filosofía, un poco de teorías de la comunicación, lo que había, ¿no? Comunicación organizacional, comunicación política. Entonces éramos una cuestión que tú decías, pues tienes que enamorarte de alguna materia porque de otro modo, ¿a qué me voy a dedicar, no? Eso antes se veía como, pues es que son todólogos. Y hoy sabemos que no, que como el médico, yo me voy a convertir en el especialista que, pues, de la materia que me enamoré, ¿no? Yo pues, me voy a especializar en los riñones, o me voy a especializar en las extremidades del cuerpo, o me voy a especializar en el corazón. Lo mismo con la comunicación. Es un tronco común de todo el abanico de posibilidades, y yo lo veo hasta necesario, ¿no? Muy necesario. Es saber cuáles de estas disciplinas nos ayudan a construir una identidad propia como comunicadoras, comunicadores, comunicólogos, comunicólogas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en mi caso, ¿no? A mí siempre me apasionó lo organizacional, a pesar de que en los 90 se enseñaba la comunicación organizacional desde la administración, Claro. porque había muy poquitas teorías propias, entonces veíamos organigramas y la estructura, y que era más RH que comunicación organizacional. Hoy ha cambiado mucho, pero pues cuando yo estudiaba y era una chavita de 20, yo decía, yo quiero esto, o sea, yo me voy a dedicar a esto. Afortunadamente lo logré, sí, pero claro, tienes un abanico de posibilidades y se vale decir que podemos elegir aquella especialidad que nos guste y que nos apasione. La comunicación da para mucho, es una bellísima carrera. Claro. Sacil, ¿cómo ves en ese sentido el tema de los planes de estudio? Es decir, creo que ha funcionado y como bien lo dices, lo logré, pero lo has logrado porque tú también te has abierto brecha y has abierto brecha a muchas otras generaciones. Entonces, hoy en día, después de pandemia, después de que han cambiado mucho también las formas de comunicar, el tema de la IA, el tema de este movimiento también en los medios de comunicación, de verdad creo que ha hecho un ecosistema un poco raro, se está reestructurando, estamos en un momento de evolución. ¿Cómo ves actualmente estos planes de estudio que si bien entiendo que tardan en actualizarse o en evolucionar, crees que tengan pues sí, tengan salvación, digamos? Yo creo que tenemos muchas áreas de oportunidad. Mira, yo te diría desde la academia, hay que hacer una diferencia puntual. Los planes y programas de estudio, pues están sujetos a la aprobación finalmente de los gobiernos del país que se trate, ¿no? O sea, si tú eres una institución de educación superior formal, el gobierno tiene que aprobar esos planes y programas de estudio y son trámites a veces de años, ¿no? O sea, hace 2 años se solicitó que lo actualicen, ya presentamos el programa de estudios y hasta ahorita nos está llegando. ¿Y qué crees? Lo presenté en 2019, me lo aprobaron en 2021 y mientras la pandemia y todo cambió. Entonces ya no me funciona ese plan de estudio, ¿sí? Ahora, yo dirijo mi comentario a las y los docentes, ¿no? Es como, debemos de ser muy hábiles para respetar los contenidos, pero también incorporar nuevos contenidos, porque no podemos quedarnos con lo que dice un plan de estudio que consideramos obsoleto, ¿cierto? Yo imparto una clase de posgrado aquí en La Salle, que en la maestría en comunicación social y política, que se llama Pensamiento Estratégico, y en mi última clase, la más reciente,
trabajamos con una metodología que se llama comunicación en activa, que es una nueva corriente de la comunicación que lleva Sandra Mazzoni, que es una gran teórica de la comunicación argentina, y trabajamos con su metodología de comunicación en activa, se llama, que es como comunicación estratégica, pero aplicada a causas sociales. Desarrollamos un proyecto y a la par, como sal y pimienta, entrenamos un agente de inteligencia artificial y llevamos un poquito de ingeniería de prompts. ¿Por qué? Porque eso no viene en el plan de estudio, pero pues haciendo uso de nuestra libertad de cátedra, entonces podemos decir, oye, pero también vamos a incorporar a la IA porque no podemos quedarnos atrás. Entonces, como docentes no podemos estar sujetos a que el plan de estudio se actualice. La actualización viene desde la docente, desde el docente. Y esa actualización es la que tú, con conciencia y ética, llevas al aula. De entrada, Carla, me encanta tu pregunta porque hoy no podemos, digamos, no podemos evitar el uso de la IA en las actividades de enseñanza-aprendizaje. Yo tiene más de 2 años que dejé de evaluar con ensayos, ¿no? Con reportes de lectura. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a estar peleando que si lo hiciste con la IA, que si no lo hiciste? Pues claro que lo hiciste con la IA. Entonces, ¿cómo podemos mejorar ese contenido sin pelearnos con las generaciones que utilizan la IA y utilizando también nosotros como docentes la IA? Bueno, pues incorporándolo en clase, ¿no? Y de manera ética y profesional. ¿Cómo utilizas la IA en el aula? Y esto es para mis colegas docentes. Yo te estoy hablando desde 20 años de experiencia como docente. ¿Y cómo incorporas la IA? Bueno, pues hay habilidades de pensamiento de orden inferior y hay habilidades de pensamiento de orden superior. Las habilidades de pensamiento de orden inferior son la comprensión, la memorización y la aplicación. ¿De qué? Pues de teorías, de conceptos, etcétera. Entonces, esas no se las podemos delegar a la IA. Primero tenemos que memorizar, comprender, aplicar, al menos repetir la teoría y lo que comprendimos, y después le podemos decir a la IA, pues sintetiza, pero porque yo ya lo leí, porque yo ya lo comprendí. Entonces yo hago ese uso de la IA en el aula, es decir, primero lo tenemos que leer, lo tenemos que comprender, lo tenemos que expresar, ¿sí? No a través de exposiciones, a través de conversaciones. Y una vez que lo hemos entendido como grupo, entonces sí, a ver, OpenAI o a ver Copilot, ¿no? Dinos, haznos un resumen de esto y lo leemos en el aula. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Ok, vamos a entrenar a nuestro agente y le vamos a poner el nombre de nuestra materia y le vamos a subir textos relacionados a nuestra materia. ¿Y para qué? Para ir nutriendo de conocimiento también a nuestro agente, que es con el que vamos a trabajar en clase. Y es una maravilla. Bueno, obviamente yo doy clase de posgrado, pero es una maravilla porque de repente tenemos una herramienta útil que podemos utilizar en el aula y ya las últimas clases les dices, híjole, a ver, pregúntale al nene, ¿no? Y el nene es nuestro agente de inteligencia artificial, pregúntale a ver cómo lo resolvería, ¿qué opinan? No, pues le falta esto, y entonces generas un ambiente de aceptación del uso ético de la IA en el aula. Eso es lo que estamos dejando de hacer, porque en Latinoamérica, uy, Carla, las y los docentes nos seguimos peleando. ¿Cómo voy a dedicar yo un día de mi valiosísimo tiempo a revisar reportes de lectura o análisis de lectura? No, o sea, pensemos en mejorar nuestras herramientas de evaluación, hacer evaluaciones participativas. Pensar más en la evaluación continua y en la implementación de tecnología en el aula, conmigo presente como profe, ¿no? Que las citas en APA, esas sí, pregúntaselas, que las haga, ¿no? Porque ya sabemos hacerlas manualmente. Dale, que te facilite el trabajo. Recordemos que en las aulas la inteligencia artificial está a nuestro servicio, ¿sí?
Entonces, bueno, eso te podría decir, ¿no? Los planes de estudio jamás te van a decir, se evalúa un ensayo hecho con la IA. No, al contrario, hay anotaciones en donde dice, se prohíbe el uso de la IA. Es como decir, hoy es como decir que se prohíbe comer, no sé, ¿no? ¿Sabes? Es absurdo que sigamos peleándonos con esto. Hay que incorporarlo al aula, hay que incorporarlo con ética, hay que hacerlo a sabiendas de que no nos podemos saltar la comprensión, la memorización de algunos conceptos y la aplicación de algunos conceptos. Es como estos memes de cómo funciona. A ver, dímelo en una frase en inglés, ¿no? Si el alumno lo sabe hacer, entonces ya podemos pedirle a la IA que sintetice o que lo repita muchas veces por nosotros. Continuamos con el PR y el periodismo, un podcast para comunicar con sentido, porque en este mundo todo comunica. Era una de las preguntas justamente que queríamos hacerte, pero también desde el lado del alumno, de esta corresponsabilidad, decías aceptación, yo le agregaría compromiso también de parte del alumno, porque si bien sabemos que la IA está a nuestro servicio, de pronto todavía hay ciertas personas o muchas personas que están aprendiendo a usarla, que están aprendiendo a hacerla a su servicio. ¿Qué le dirías a esos alumnos justamente que no tienen la fortuna de tenerte como docente, pero que están en las aulas y que están, digamos que, encontrando o buscando la mejor manera de que cuando salgan al mundo laboral, pues sea más exitoso, sea más soft, sea mucho más ganar, ganar? Pues mira, ahorita estamos en esta todavía disyuntiva, ¿no? De lo que puede hacer por nosotros la IA y lo que podemos hacer nosotros mismos con nuestros cerebros. Entonces, te lo voy a decir como se lo digo a mi hija de 15 años. No delegues a la IA lo que deberías hacer por ti. Por ejemplo, en una tarea, primero lee y comprende y después, pues ya le pides a la IA que sintetice, no sé, ¿no? De hecho, en el último reporte de OpenAI, el 80 y tantos por ciento, no recuerdo el 80 y qué, pero el 80 y tantos por ciento de prompts son para sintetizar. Fíjate qué interesante. La cuestión es que yo me atrevo a decir que de ese 80 y tantos por ciento se pide sintetizar algo que no has leído ni comprendido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sencillamente para esos alumnos que no tienen una alfabetización de la IA, ninguno de nosotros lo tiene. No nos han enseñado IA a nadie. La aprendimos a usar porque pues, lo tenemos por nuestra cuenta, porque así lo exige el entorno. Entonces, bueno, para mí la inteligencia artificial es una maravilla en cuanto al ahorro de tiempo. ¿De qué? De funciones operativas. La diferencia es, ¿lo sabes hacer? ¿Lo comprendiste? Porque si no, imagínate en una entrevista de trabajo, más en comunicación, pues no tienes aquí susurrándote al chat GPT, ¿no? Entonces, la recomendación para los estudiantes es no te compliques, primero compréndelo, haz un esfuerzo por comprenderlo, por repetirlo al menos, ¿no? O sea, porque las habilidades de pensamiento de orden inferior se están sedando con el uso de la IA. O sea, yo no puedo dejar eso en manos de la IA, la comprensión, la memorización, el parafraseo, la aplicación de las teorías. Eso es lo que va a hacerme un profesionista. Y después, cuando ya lo sepas, dáselo a la IA. Imagínate como comunicador, relacionista público, qué sé yo, que estés todo el día, como antes, redactando boletines en la computadora. No, hombre, dile que te haga una campaña de emailing, punto, ¿no? Revisa que esté bien, modifica tus prompts, especializa tus prompts. ¿Por qué? Porque tú ya lo sabes hacer. Pues si no lo sabes hacer, no lo hagas. Y lo vemos, ¿no? O sea, se nota cuando todo está en manos de la IA en campañas de redes sociales, en campañas de relaciones públicas, que tú dices, Dios, ¿no? O sea, ya de plano, en algún diario por ahí a alguien se le escapó y pues bueno, en el copy decía abajo, ¿no? ¿Quieres que te ayude a redactar? No sé, o sea, de plano copió y pegó y no hay un ejercicio cognoscitivo ni siquiera de orden inferior. Entonces, mi recomendación, hay que delegar solo lo que yo ya sé hacer. Eso es todo.
Muchas gracias, Cecil. La verdad es que esta cuestión, como bien dices, a nadie nos enseñaron, lo estamos aprendiendo. Estamos en un gran momento, creo yo. Estamos en un momento en el que vamos a poder elegir cómo usarla bien. Incluso a lo mejor personas que están saliendo de la universidad, especializándose, pues van a decidir a lo mejor irse por otros caminos que antes no estaban disponibles. Y uno de esos caminos, digamos, ha sido, y me lo he topado tanto en el podcast como en mi práctica diaria desde Aliprim, es muchos periodistas que están buscando pasarse a hacer comunicación. Me enteré recientemente que nos dicen el lado oscuro, espero que no sea algo despectivo, porque a los periodistas dicen que es como un chiste local de un periodista que se pasa a hacer relaciones públicas, le dice, ya te pasaste al lado oscuro. Y lo he platicado en el sentido, pues sí, humorístico, pero lo que yo creo y que los periodistas tienen un gran campo para poder ejercer la comunicación, siempre y cuando puedan comprender todo lo que hay detrás. Tengo la sensación de que muchos periodistas piensan que nos dedicamos a hacer boletines y a darles lata todos los días con entrevistas. Sí, a patearle las espinillas. Sí, Exacto. mira, esta transición, sí te creo, ¿no? O sea, que esta transición de ser periodista y pasarte a relaciones públicas, pues sí, es como pasarse al lado oscuro, pero es difícil imaginar que un relacionista público se pase al periodismo, porque ahí sí es una conversión medio rara, ¿no? Sí, claro, tenemos que mejorar nuestras habilidades también con la prensa y nuestros vínculos con la prensa, porque efectivamente, voy a puntualizar en el uso de la IA, de repente cuando todo lo automatizamos y no personalizamos nuestra estrategia de prensa, ahí es cuando en relaciones públicas el periodista dice, yo ni voy a abrir ese mail, ¿eh? O sea, yo no lo voy a abrir porque ni siquiera, o sea, viene tan spameado, tan general, que no me interesa y te voy a dejar, ni siquiera te voy a dejar en visto, te voy a marcar como spam. Lista Entonces, negra. Pasamos a la lista negra tan, automática. tan, no te voy a publicar nada, maestro, porque qué flojera me da tu estrategia. No hay, pues, estrategia, de hecho. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando, hablando de relaciones públicas y comunicación, tendríamos que poner mucho empeño, mucho énfasis en buscar el vínculo, en personalizarlo. ¿Ves? Y ahí no entra la IA, tristemente. O sea, me puede ayudar a la redacción de un mail, pero no me puede ayudar cuando yo necesito hablar con la periodista o el periodista, tener la atención específica para ella, para él. Oye, mira, estoy haciendo esta campaña, me gustaría que me apoyes, se trata de esto y lo otro y lo otro. Te lo mando por WhatsApp para facilitarte, te lo mando por correo, o puedes tomar mi llamada telefónica, no sé, pero buscar la parte de el cambio o la mutación de medios para lograrlo, porque de otra manera, de verdad somos una patada en la espinilla para los periodistas. Y sin estrategia, ¿no? Uy, no, no, no. Yo no quisiera estar en los zapatos de un periodista que atiende relacionistas públicos y que tiene el correo, o sea, 800 correos, y que de esos 800, 760 son casi que spam, ¿no? Hecho por la IA. Sí. Definitivamente me parece que la parte que nos corresponde, podríamos hacer más, podríamos esforzarnos un poco más. ¿Tú a qué crees que se deba que de pronto haya PRs que, pues, no importa la edad, no importa la generación, pero que están haciendo las cosas bien? ¿Tiene que ver con la preparación académica o con el jefe acá super pro que les enseñó el camino? ¿Con qué tiene que ver? Uno, yo creo que tiene que ver con la inteligencia. Tiene que ver con la experiencia laboral. Tampoco le atribuiría el 100, pero tiene que ver un poquito con la experiencia de cómo te relacionas o cómo te has relacionado con los demás. Sabemos que hay colegas que son muy, muy hábiles e inteligentes y que si tú tienes claro tu objetivo, pues obviamente buscas la manera, ¿no? Yo al menos me he topado con campañas de relaciones públicas donde yo digo, no voy a aceptar un no. O sea, voy a llegarte por algún lado para conseguirlo, ¿no? Porque es importante para mi cliente. Entonces, busco un vínculo por un lado, por otro, hasta que me da ya, a ver, ¿qué quieres? ¿No? Se puede hacer muy fácil, vinculándote con personas que estén dispuestas, o muy difícil, como en el caso de la prensa, ¿no? Entonces, ahí yo creo que se trata un poquito más de la inteligencia y de las ganas también que puedas tener,
el deseo que puedas tener de lograr el objetivo. Sí, sí, yo creo que pagamos un poco justos por pecadores, porque sí es un hecho que existe de todo, también en la parte del periodista existe de todo. Y pues un poco el ADN de este podcast es justo tratar de hacer como un recuento de lo que hacemos cada uno en nuestras trincheras, entendernos mejor y basado en eso, pues fomentar una relación de respeto, porque al final pues estamos en constante comunicación. El periodista es una de las audiencias de los relacionistas públicos, no es la única, pero sí es una de las más importantes, de las más fuertes, de las que debemos de tener como más fortalecidas. ¿Qué habilidades consideras que deberíamos de tener como PRs para poder tener más allá de las básicas, que es la sensibilidad a lo mejor para levantar el teléfono, no solo el tema del WhatsApp, pero qué habilidades debemos seguir desarrollando? Mira, yo insisto en el tema de pensar de manera estratégica, insisto. Eh, si nosotros no pensamos más que de manera lineal, pues nos vamos a topar con muchas dificultades. Si abrimos nuestros estilos de pensamiento y lo llevamos a lo laboral, pues entonces podemos encontrar diferentes rutas, ¿no? Para lograr nuestros objetivos. Insisto en ello porque lo que yo he visto es que las campañas de relaciones públicas o de comunicación interna, no sé, que fracasan son porque se apegaron a la planeación, por ejemplo. Ya. Entonces es como, pues sí, maestro, pero ¿qué otras opciones buscaste? No, pues es que ya me llegó el deadline y ya no se logró. Entonces ahí es donde piensa un poquito más, literalmente, o sea, piensa un poquito más y aprendamos a pensar en colectivo, a pensar en comunidad. Olvidémonos de esta idea del estratega en solitario, del genio, ¿no? Del sabelotodo, nada de eso, nada de eso. Tú vas a hacer una estrategia de comunicación o de relaciones públicas o de periodismo, co-construyes. Co-construyes con tus actores estratégicos, conoces el contexto. De otra manera, pues te vas a quedar ahí con metas no logradas y con mucha frustración además. Sí, sí, fíjate que recopilando un poco de las experiencias de periodistas, me mencionan mucho esta parte de, es que me pide algo y si yo le quiero proponer un tema extra, algo más allá, me dicen, no, solo esto. Y yo lo resumo un poco a que no estamos entendiendo el propósito, no nos preguntamos por qué, para qué. Sí, lo que no saben los periodistas es que tenemos siempre al cliente aquí encima queriendo sacar la nota, etcétera, pero nosotros somos ese agente de cambio que justamente para eso nos contratan, para pensar esta estrategia que les beneficie, traducirlo a un lenguaje mediático y no hay ese raciocinio, ese cuestionamiento de por qué, para qué. Oye, quieres esto, pero ¿qué tal si lo vemos desde otra perspectiva, no? Claro, pero también reconocer que en nuestra profesión tenemos severas fallas a veces, ¿no? Sobre todo en la parte de relacionamiento y vínculo. Nos decimos publirelacionistas o relacionistas públicos, como quieras llamarle, pero somos poco hábiles a veces para las relaciones públicas. Los grandes publirelacionistas que yo conozco tienen como este chip de vincularse de manera armoniosa, de insistir sin molestar y de plantear el objetivo clarísimo, ¿no? Eso es pensamiento estratégico. O sea, yo tengo claro cuál es mi objetivo, qué es lo importante para mi cliente o para mi empresa, cómo puedo lograrlo a través de la comunicación estratégica, es decir, utilizando la comunicación como palanca y además la comunicación pues casi que es gratis, ¿no? O sea, no es algo que implique recursos, sino implica talento y habilidades de comunicación. Sí, sí, como una especie de, yo le llamo a veces hacer las cosas de forma artesanal, porque, digamos, no podemos, estarás de acuerdo conmigo que una estrategia a lo mejor no funciona para todos. De alguna manera tenemos que hacer las cosas diferente para cada cliente, como hacerle un traje a la medida, ¿no? Claro, siempre tiene que ser así. Siempre tiene que, tú lo has dicho, puntual, o sea, nunca van a ser los mismos contextos, nunca van a ser los mismos
actores, nunca van a ser los mismos vínculos, nunca va a, ojalá que llegaras a encontrarte con una empresa que trabaja en armonía y que son tus clientes predilectos, ¿no? Otra cuestión es también mucha disposición a frustrarse. Ahora le decimos tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque hay veces que te vas a esforzar como publirelacionista y lograste, no sé, el vínculo con la prensa y el evento y te lo cancelan porque no tienen recursos. Es tu culpa, mi chavo, porque no contemplaste el tema de recursos. Entonces, antes de lanzarte a hacer una estrategia de prensa o a proponer el evento y ya está logrado, ya está, tengo el hotel y el número de invitados, pregunta si es posible. Atiende tus presupuestos, conoce a tus clientes, conoce a tus stakeholders. Y es algo que suena muy básico, Carla, pero son de los principales errores que tenemos como publirelacionistas, ¿no? Entonces, sí. Totalmente. Y fíjate que también una de las cosas que yo he tratado de permear cuando platico con periodistas, tanto aquí en el podcast como fuera, es hacerles ver que nosotros como comunicólogos, publirelacionistas, llevamos o tenemos que traer esta mente también numérica. Nosotros tenemos que contemplar temas logísticos, administrativos, de presupuestos, de organización, de planeación, ¿no? Y de parte del periodista es mucho desde la parte social, desde la parte menos administrativa, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, creo que el publirelacionista necesita tener en la base de la pirámide bien establecida esta parte de las set skills que mencionabas hace rato, pero también desde la parte administrativa, o sea, no nos vamos a librar de los números, nunca. Totalmente, ¿no? Y mira, te mencionaba estos pasos a seguir para tener una buena estrategia, pero antes de plantear tus objetivos, pues tienes que plantearte también lo que has dicho, el tema administrativo, ¿no? Yo puedo plantearme una estrategia que contemple objetivos generales y específicos ambiciosos, pero si no tengo el recurso, pues no es factible mi objetivo porque no tengo el recurso. Entonces, en el trazo de objetivos es donde viene este indicador de factibilidad. Si tú tienes factibilidad en tu objetivo, adelante. O sea, organiza el workshop, el coffee workshop mundial, porque tienes el recurso para hacerlo. Pero si no lo tienes, entonces apégate más a lo que ahorre recursos. Pero trata de que tu cliente logre el objetivo, ¿no? Entonces, y plantéalo así, bueno, no tenemos muchos recursos, entonces podemos hacer A, B, C, D, E, y hazlos parte de la decisión de relaciones públicas, ¿no? Porque a lo mejor tus ideas pueden ser brillantes, pero si trabajas en solitario, entonces eres el saberlo todo que va a fallar en la estrategia porque no le preguntaste a los actores estratégicos. Sí, y una cosa que mencionabas, hay dos cosas que yo creo que en todos los planes de estudio se pasan por alto, o sea, a ver si estás de acuerdo conmigo, es la parte de los indicadores, o sea, yo no he visto una materia que hable sobre estos son los indicadores, esto es lo que ahora se tiene que medir para tomar mejores decisiones, y también está esta parte del pensamiento, bueno, sí hay algunas materias de pensamiento estratégico, pero digamos, creo que divagan un poquito, ¿no? Es que el pensamiento estratégico no es solamente como aprender a pensar, sino aterrizarlo en medición. Entonces, al menos, bueno, cuando yo hablo de pensamiento estratégico, hablo de cómo logras la estrategia, ¿no? Con rutas de pensamiento. Y eso, pues, te va a aterrizar en KPIs. Y para hacerlo, para tener KPIs, antes necesitaste tener objetivos, ya haberlos pasado por lo administrativo, por lo contextual, por la viabilidad, etcétera. Y cuando tú ya tienes tus KPIs, pues puedes pasarlo a un board, a un pizarrón tan sencillo como los que se utilizan en los balance scorecard, ¿no? Que te diga cuál es la prioridad de la actividad, quién la realiza, cuánto tiempo idealmente debe llevarse, cómo va el avance. Por ejemplo, en la metodología norteamericana, lo medimos por avances del 25%, así 25, 50, 75, 100, y también tiene que ver con la prioridad. Si tú tienes ubicados tus KPIs por prioridades, ¿para qué pierdes la cabeza por algo que todavía no tienes que hacer o que depende de la actividad de alguien más? ¿Sí? Porque luego en las empresas tenemos en las planeaciones, detesto las planeaciones, entonces en las planeaciones tenemos un montón de KPIs y de repente el más buzo y el más listo dice, yo ya tengo todo lo que me corresponde, ¿no? Y tú dices, pues sí, pero los otros no han ni empezado, mi chavo. Entonces
es cuando tú de verdad valoras el tema de hacer estrategia en la compañía o en la empresa. Sí, definitivamente. Y es tan importante este rol que ya he escuchado de una figura que sea el Chief Public Relations Officer o el Chief Communication Officer en las organizaciones. Creo que algunas ya lo tienen. En México no estoy segura que esa figura todavía exista, pero ¿cómo ves esta integración? ¿Crees que es posible, viable, adecuada, necesaria? Es necesaria, pero vamos avanzando de poquitos, Carla. Por ejemplo, la figura del DIRCOM es mucho más común, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Tenemos directores de comunicación o jefes de oficina de comunicación o PRs ya formalizados dentro de la empresa, pero la realidad es que en Latinoamérica vamos de manera paulatina y por eso es que por lo regular nos contratan como consultores porque no existe la figura interna, ¿no? Entonces, te outsourceo para que hagas mis relaciones públicas o para que hagas mis campañas de comunicación o monitorees. Entonces, yo creo que vamos a ir de a poquitos, pero cada vez es más importante y más aún con la incorporación de la IA, que decíamos, nos vamos a quedar sin trabajo. No, para nada. La IA no hace relaciones públicas. Nosotros tenemos que hacerlas. Sí. Uy, te voy a robar esa frase porque creo que es Es súper tuya, es tuya. importante. Sí, me parece que sí, definitivamente necesitamos meternos mucho más a entender esa diferenciación y en qué nos puede aportar la IA, que sí es mucho. He escuchado que el hecho de tener tantos agentes nos puede sí facilitar la vida, pero sin duda la IA no hace ni va a hacer relaciones públicas nunca, ¿no? No, jamás. No, jamás. O sea, sin trabajo no nos vamos a quedar. Sin trabajo no nos vamos a quedar. Me parece muy bien todo esto que estamos platicando, Sil. Es algo que en las escuelas de pronto no se abre la conversación, no se habla, porque también hay muchos temas políticos y creo creo que como estudiante, como profesional, debemos de salir de eso, porque si realmente queremos ejercer nuestra profesión con pasión y con responsabilidad, con este amor, necesitamos buscar nuestro propio camino. O sea, el tema de las materias y del plan de estudios sí es una base, pero hay que salir, hay que escuchar a personas como tú que tienen toda esa experiencia para podernos guiar también y encontrar nuestro camino. Acabas de decir hace rato una cosa que me quedó resonando también y es que uno puede especializarse, o sea, al final la comunicación, pues sí, es para todos, pero si tú quieres especializarte en algo, busca, ¿no? Esa manera de llegar a la comunicación que a ti te vaya mejor, o incluso muchos hoy hablan del tema de propósito, y pues de pronto hay gente que tiene más propósito para, no sé, ONGs, política, salud, etcétera. Claro, la práctica te va especializando y con la práctica, pues vas encontrando cuál es tu verdadera vocación, ¿no? Sí. Cecil, pues para despedirnos de este episodio maravilloso, espero que nos vuelvas a acompañar en otro episodio también del podcast. Quisiéramos despedirnos con las 3 R's, tus redes sociales, una recomendación que sea un libro, un podcast, un autor, lo que tú consideres importante, y un reto, que es un reto un poco más una acción operativa que nos permita fomentar mejores prácticas entre los profesionales de la comunicación. Genial. El primero es mis redes. Entonces, me encuentran en LinkedIn como @sacilchagoya. También les invito a seguir las redes de Human to Home Consulting, que es @human2home. Estamos en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Un autor que les recomiende, bueno, yo les recomiendo los autores de la nueva teoría estratégica, que nos dan mucha luz para comprender estas nuevas propuestas de comunicación. Específicamente un libro que a mí me encanta porque además fue nombrado como uno de los 10 mejores libros de comunicación escritos en Iberoamérica, y es Estrategias de Comunicación de Rafael Alberto Pérez. El profesor Rafael Alberto ya falleció hace unos 5 años, pero nos dejó un legado que hemos continuado desde el pensamiento estratégico aplicado a la comunicación, a las relaciones públicas, a la publicidad, y todas las ramas que utilizan la comunicación como palanca para lograr los objetivos. Por aquí lo
Lo tengo siempre como uno de los consentidos. Les voy a mostrar la portada. Es difícil de conseguir, pero hay muchas reseñas del libro online. Es así. Ok, perfecto. Vamos a dejar de todas formas los datos en la cajita de descripción y una fotito para ver si lo podemos conseguir. Esa Claro. sería la recomendación entonces. Sí, la recomendación de libro y autor, sí, claro. ¿Y el reto, qué reto nos puedes dejar? No piensen en solitario, piensen en comunidad, ¿no? Co-construyen con sus clientes, con sus stakeholders. Esa sería la recomendación. No existe el estratega sabelo todo, porque difícilmente vas a lograr una estrategia que la has pensado solo tú. Entonces, cuando diseñen estrategias, construyan con los demás, conozcan su contexto, conozcan a sus stakeholders y conozcan sus presupuestos y sus recursos, que ya lo dijimos, Carla. Sí, maravilloso, Cecil. ¿Algún mensaje que quieras dejar para finalizar y despedirnos? Estudien comunicación. ¡Qué maravilla! Maravillosa. Es una carrera maravillosa, apasionante, descubres muchísimas cosas y sobre todo, y es algo que a mí me mueve mucho, es ser ese agente de cambio para mejorar algo en nuestra sociedad, ¿no? Coincido contigo, Carla. Cecil, te agradecemos muchísimo haber estado por acá y pues todos tus datos los vamos a dejar en la cajita de descripción para que te puedan encontrar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues esto fue el PR y el periodismo. Si este episodio te dejó ideas, reflexiones, por favor compártelo. De esta manera nos permites seguir construyendo puentes entre las diferentes áreas de la comunicación, porque en este mundo todo comunica. Esto fue el PR y el periodismo. Entrevistas y debates sin filtro entre profesionales de la comunicación. Aquí hablamos de lo que no cabe en un comunicado pero importa en la conversación pública. Un podcast original de Ali Prim, consultora de comunicación estratégica.